Hola, vamos a meter funciones a nuestro graficador para ver qué sucede y probar. Voy a comenzar con una función f de x y le voy a poner el valor de 1. Si yo pongo esto, me va a graficar una recta completamente horizontal. Si yo lo que quiero es una recta inclinada, me puedo posicionar ya sea en esta función que ya tengo determinada y ponerla de esta manera. Si yo lo que quiero es ir graficando funciones, pero que me las vaya dejando en la vista gráfica, voy a poder escribir funciones como f de x igual ¿a qué le pondré? Igual a 1, que era la que tenía de manera original. Si yo ya la tenía escrita, me la va a sustituir. Por eso es importante que reconozcamos que las funciones van a tener diferente nombre. La siguiente función que voy a escribir va a ser g de x para que la maneje en la gráfica. Y entonces le voy a poner, por ejemplo, 1 sobre x. 1 sobre x y me va a hacer mi gráfica. El GeoGebra tiene la facilidad de ponérmelo las funciones, las gráficas de diferente color. Si yo lo que quiero es que esta gráfica se mueva de alguna o de otra manera en el eje de las X o de las Y, pues yo voy a poder agregar valores. Aquí casi no se va a notar por el tipo de función, pero vamos a hacer otra. Vamos a hacer h de x. Vamos a graficar una parábola que sea x cuadrada en la cual yo la escribo y la tengo de manera positiva. Yo no quiero que cruce el vértice en el origen como está aquí. Entonces, si yo le pongo un valor de término independiente, es decir, que yo le agregue un más 3, la gráfica se va a subir al valor de más 3. Igual que sucedía en la recta, yo puedo subirlo. Si yo lo que quiero es que se recorra en el eje de las X, entonces voy a meter entre paréntesis aquí. Por eso es tan importante manejar los paréntesis. Si yo quiero que se mueva hacia las X negativas, la coordenada va a ser positiva. Y si yo quiero que se mueva hacia las X positivas, el valor que voy a meter en el paréntesis va a ser negativo. Vean cómo se mueve. Entonces yo puedo determinar en dónde quiero, en dónde quiero que se vaya graficando mi función. En el caso de las funciones trigonométricas, voy a poner una simple que sea el seno de X, por ejemplo, yo selecciono aquí en la barra de entrada el seno de X, pongo mi X y ya la tengo determinada. Esta es la normal, la natural, la que más veces hemos visto. Si yo quiero que sea abierta hacia el sentido contrario, le pongo un signo negativo y se cambia. Lo voy a hacer en esta parte de aquí para que vean que si está abierta hacia arriba y yo le pongo un signo negativo, se va a abrir hacia abajo. Entonces, los signos también van a tener injerencia en el tipo de gráfica que yo voy a construir. También es posible que yo le ponga a lo mejor valores de 2, por ejemplo, aquí. Mi función se va a agrandar. Si yo le pongo un 3, por ejemplo, se va a hacer cada vez más grandote. Y es diferente a que si yo le quiera poner que se suba la función, voy a ponerle un 2. Aquí está positivo y se va a subir la función del seno. Voy a esconder un poquito estas para que se note un poco mejor. Estas. Y entonces podemos observar cómo se mueve. Si yo lo que quiero que se mueva es en el eje de las X, también funciona exactamente igual. Le pongo un menos 3, por ejemplo, y entonces se va a recorrer. Aquí es un poquito complicado que se note porque pues es una curva que se va desplazando. Ustedes pueden irle moviendo de a uno en uno. Lo voy a volver a poner. Ahora teníamos sin término. Aquí está. Fíjense que cruza en 2 en el eje de las Y
Y si yo le pongo un +1, aquí se va a mover mi gráfica, pongan mucha atención. Y entonces se movió, este -2 se movió para que cruzara ahora en este punto, entonces ese punto del 2 se movió para acá. ¿Qué pasaría si yo le pongo un -1? Se tiene que mover al otro lado del eje de las X. Y así es como yo voy a ir recorriendo en mi graficador las funciones. Yo sé que les gustan mucho los enteros, pero sin embargo es importante que también trabajen con algunos otros valores. Eso es lo que les quería platicar el día de hoy para que ustedes vayan reconociendo las funciones. Ustedes pueden escribir la que mejor les parezca. Pueden poner cosas que aparentemente pudieran llegar a ser extrañas, por ejemplo, x cuadrada por el seno, abren un paréntesis, de 3x menos 1, por ejemplo, y les maneja cosas, voy a esconder esto para que vean cuál fue la que se graficó. Les maneja gráficas que puede ser que les resulte interesante a ustedes el analizarlas. Recuerden que pueden ustedes verlas cada vez más retiradas y observar qué es lo que está sucediendo. Probablemente les sirva para hacer sus logotipos en sus módulos, probablemente les sirva para hacer uso de este tipo de funciones para otras características. Les agradezco mucho su atención. Espero les haya servido esta clase. Nos vemos pronto.